Bueno, acá estamos. Voy a seguir admitiendo mientras, pero vamos comenzando si quieren, ¿sí? Quería, bueno, si alguien tiene ganas de compartir la pantalla para que no esté sola en la clase, está bueno. Si alguien tiene ganas, ahí está, Agustín me acompaña. Ahí está. Buenísimo, Agustín. Gracias. Bueno, estamos a 30, hoy es el día de entrega recuperatorio, por lo tanto si alguien tiene que entregar hoy y quiere hacer consultas o contar un poco, está el espacio. También quería hacerle algunos anuncios, ¿sí? Por ejemplo, estoy acá con el calendario en relación a cómo seguimos. Voy para el otro lado, acá está. Nos quedan 3 clases de comisión, ¿sí? Esto quiere decir que nuestra última comisión es el viernes 20. Luego del viernes 20, lo que vamos a hacer va a ser un espacio de chat, si quisieran, ¿sí? O como clase de consulta. ¿Está? ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar a la gente que tiene que recuperar, entrega recuperatoria y demás. El 20 es la entrega del tercer escrito breve para quienes puedan y tengan que entregar. Y ahí en el trabajo práctico número 6 aparece que quienes tienen que entregar el EB3, decíamos, es solamente quienes pueden promocionar y o quienes no entregaron ningún EB1 o les fue mal en 2 EBs, ¿no? Inclusive el recuperatorio. Entonces, pero también continuamos, digamos, con el tercer tema, les va a servir porque los temas que nosotros pensamos son los ejes estructurales de la materia, y tratamos de mostrarles los textos más significativos, salvo que no pusimos Ulloa, Sociedad y Crueldad y Psicología de las Instituciones dentro de los textos obligatorios de los EB, y sí son 2 textos troncales para la materia que entran en un examen final. O sea, no vamos a dejar de pasar por instituciones. Una forma de orientarse para la materia, digo, dividamos en 2 partes, disociemos, digamos, en relación a, por un lado, quienes van a entregar el tercer escrito breve, y por el otro lado, tomamos el tema del tercer escrito breve para quienes sigan preparándose para el examen final, porque quizás quieren presentarse en diciembre y a lo mejor está bueno que esté fresquita la materia, y bueno, y si por ahí entra dentro de la organización de ustedes, y si no igual está bueno que sigan preparando. Entonces, el tema fracaso educativo, locura y alcoholismo son parte de nuestros bancos de prueba, ¿sí? En relación al EB2, pasó algo, digamos, bueno y algo malo. Lo bueno es que, les digo para que sepan y para intercambiar, lo muy bueno es que no hubo más que 2 personas que no citaron la bibliografía al final, o que citaron en el texto, lo cual no responde a un formato EB, y dijimos que en un EB2 no íbamos a dejar pasar, digamos. No podemos, porque si no siempre estamos intentando, con la cantidad de espacios que hubo, en donde aclaramos, y los espacios de comisión que fueron grabados, y demás, que haya gente que citó en texto, o sea, que hizo un estilo monográfico, no era parte de la materia, digamos, de la modalidad. Ustedes saben que el examen parcial es un formato universal de las facultades, igual que los exámenes finales, pero la modalidad la va eligiendo de acuerdo a las aspiraciones que tiene cada materia. Entonces acá es en un formato escrito breve porque tiene que ver con la narrativa de la vida cotidiana. Bien, eso por un lado, estuvo buenísimo que lo entendieron, la mayoría entendió el formato, o sea, un 90% se entendió. Unas personas que desaprobaron un poquito más que en el EB1, sí, en el EB1 desaprobaron muy poquitos, 2, 3 personas, bueno, acá supónganse que fueron 6 o 7, tuvieron que ver con que el tema locura dio para pensar en, no sé, un campo demasiado amplio. Ya la lengua, digamos, de la locura propone una forma interpretativa universal, como va, ¿qué hace loco? Y entonces no pasó tanto de que esté mal, digamos, esto de
pensar cómo se usa el término locura. No fueron de los mejores escritos de eso porque quedó como en un nivel superficial, o sea, pensarlo de esa manera podría, no ayudó a profundizar los conceptos. Estuvieron muy buenos cuando los textos donde indagaron en alguna historia familiar, o donde ficcionaron alguna historia familiar, porque por ahí la ficcionaron, la abuela, la tía, digo, porque en general eran mujeres. Y entonces, que no es casual. Y entonces, digo no es casual porque, bueno, en las generaciones anteriores era más factible, ¿no? En relación a las series complementarias, el no desarrollo de la propia vocación y demás, quedar, digamos, con propios proyectos frustrados, o estar en el lugar solamente de la maternidad, hacía que seamos más vulnerables en relación a desarrollar las series complementarias a través de estresores, ¿sí? En ese sentido es posible que haya más tías internadas, como aparecían en los escritos breves, les digo porque leí 90 y pico, que no sé, que un abuelo o un tío. Entonces eran más mujeres, digamos, las que estaban internadas. Y historias de internación que estuvieron muy buenas, porque de verdad que seguro que pasaron y que ustedes ficcionaron alguna parte, pero seguro, es muy probable. O la parte de la medicación, la parte medicamentosa, sobre medicación como único abordaje. Eso estuvo muy bueno, se entendió. Sí pasó de nuevo esto de usar palabras como conceptos, como sobre medicación o medicación. En realidad el concepto es medicalización. Pero bueno, ahí hubo esto de tomar de Daniel, de algunas frases, y usarlas como conceptos de me gusta escribir y demás. Muy bueno que hayan pasado por ahí, porque capaz que me parece que se entusiasmaron algunas personas. Y después, bueno, trabajaron algunos con los casos de Allen, estuvo bueno. Pero, o sea, lo que estuvo bien es que al poner en negrita, ustedes estuvieron, dos nada más no pusieron en negrita los conceptos o las ideas conceptuales, y entonces fue mucho más fácil seguir qué idea tenían ustedes, digamos, qué estaban asociando. Y después, que ustedes querían usar eso, aunque no fuera un concepto, una idea conceptual, que esté en negrita o en cursiva, ayudó mucho, porque, claro, lo quiso usar así, y entonces vamos entendiendo, digamos, como profes. Lo que pasó es que a veces, digamos, en algunos casos no había historia de locura, porque para que haya locura tiene que haber sufrimiento mental, digamos, un sufrimiento superior, mayor. No es esto de, ay, bueno, estaba como loca por la sociedad actual. Eso no es tratar la locura, porque si ustedes se fijan en los casos que propone Daniel, hablamos de lo que sería en la clínica casos graves, ¿sí? Que no es solamente hoy qué te pasa, te despertaste mal, sino que es personas o que no tienen tratamiento o que tienen malos tratamientos y que en esos malos tratamientos aumenta el malestar y que puede terminar trágico. Entonces ahí es donde yo puse, bueno, no responde al tema, digamos, hablar porque hubo un par que volvieron sobre la pandemia, pero con la locura de hoy, digamos. Está bien abordado desde lo colectivo, pero no, el sufrimiento es más superficial neurótico, no es del estilo, digamos. Si nos ponemos clínicas, vamos al border, ¿se entiende? Que son los que, junto con la pobreza, están al horno. ¿Por qué? Porque si no ayudamos, no armamos algo inventado, la ley o el contexto de ley los deja en la calle. Bueno, eso estuvo bueno, por ahí que trabajaron con alguna situación de calle o algo que pasó cuando subieron al colectivo, que es la desmedicalización a la intemperie, digamos, la locura a la intemperie. Eso estuvo bueno, pero en relación a no responder al tema, que hubieron algunos, tiene que ver con eso, con quedarse en la superficialidad. Si un día me desperté mal y estuve mal, y así, digamos. Entonces, sí, quizás esos son los casos que cuando se desaprueba, no es que hay que hacer un escrito breve nuevo, yo marco, les digo, y junto con espejo crítico, reescriben. Lo que pasó es que sí se repitió de nuevo que espejos críticos
no respondieron a lo que es el triángulo, entonces sí, muy bueno, buenísimo, y había, por ejemplo, bueno, buenísimo, está bárbaro y todo lleno de citas en el texto, estaba desaprobado, pero los espejos le pusieron buenísimo, sabiendo que, o sea, o que lo grabamos, que lo hablamos, que no se cita entre comillas, y con el... Entonces ahí yo digo, bueno, qué lástima que tus espejos no lo vieron, porque está desaprobado. Y saben que a mí me gusta desaprobar porque realmente le busco a ver qué quiso decir. Pero bueno, eso es lo que pasó en el segundo escrito breve, que después chateamos un poquito por el grupo de la cátedra y pasó lo mismo en otras comisiones. Eso quiere decir que quizás la próxima, hemos señalado, por ejemplo, un tema fue el loco del barrio, la loca del barrio. Entonces, estaba claro que había que buscar personajes del barrio, de algún barrio, ¿sí? Después, el loco de la familia, después, ¿me entendés? Y entonces ahora poner locura hizo que se vayan para muchos lados, encontrando historias muy buenas, y encontrando historias que no eran de locura, porque, a ver, todo podría ser locura, si lo queremos discutir. Pero si nos vamos volvemos al eje troncal, que es el libro Tratar la locura, y la locura como desmanicomialización, hablamos de casos que tendrían, digamos, en una época anterior, indicación de internación, y que como está la ley de desmanicomialización, necesitaríamos, digamos, alternativas a la internación, como espacios intermedios, como casas de medio camino, como espacios de arte, o una psicoeducación familiar para contención y demás, y que no está ahí, entonces quedan en todos los casos, en la mayoría de los casos, con sobremedicación y demás, o en el mejor de los casos, teniendo una muy buena obra social y una familia muy funcional, digamos, espacios de contención privados, o espacios de contención creados para la persona, ojalá, sí, es cierto. Entonces, como a veces no han encontrado eso, digamos, sí, por ejemplo, situaciones parecidas fueron como personas que a partir de lo actual llegan a ataques de pánico, ¿sí? Que antes era la depresión, ahora más lo panicoso, la ansiedad, las consultas el 90%, y que a partir de ahí se desarrolla algo más grande todavía, digamos. Y entonces, bueno, ahí estuvo bien pensado. ¿Sí? Y después, bueno, mucha situación de me tomé el colectivo, y en el colectivo había un mini manicomio, digamos. Eso estuvo bueno, porque es cierto, digamos. Podemos, si levantamos la vista o no nos dormimos en el cole, seguro que aparecen los personajes, porque en general andan en la calle. Pues varias personas escribieron sobre María de Allen, o sea, porque es súper conocida, que es uno de los casos que yo trabajo. María Elena o María Esther, en realidad es. Así que bueno, también, eso estuvo bueno, se ve que hay gente de Allen y demás. Entonces, para quienes tengan que entregar hoy, que no son muchas personas, tengan en cuenta eso, digamos. Escriban a su espejo crítico y ayuden a definir un poco si fue el tema lo que falló, si fue la escena o si fue la cita textual, no hay más por lo cual se desaprobó gente, digamos. ¿Sí? Entonces, les decía que eso por un lado, y por el otro lado que nos quedan 3 clases de los viernes, el último viernes que nos vemos el viernes 20, pero hay una propuesta de la Secretaría de Bienestar, que ahora está Guadalupe, y ella nos propuso que demos abiertamente a la comunidad de la FASE y de la UNCO, o sea, de la universidad, si ustedes quieren invitar, para dar la técnica de abordaje del estrés, ¿sí? Que la coordino yo, así que, bueno, ahí, buscando niñera y todo lo demás, podremos dar el taller del estrés el día 10 y el 24, y ahí nos despedimos. O sea, el martes 24, chau, adiós, porque tenemos que subir notas, ver cómo queda quién, dónde, en qué comisión está una, todo eso, subir y demás. Pero el 10 y el 24 hacemos el taller del estrés. El taller del estrés es, el 10 hacemos registro de síntomas, coordinado, Daniel introduce, después yo coordino la parte del registro de síntomas,
Y del 24 practicamos una relajación, que es un abordaje, digamos, para el estrés, que está la versión de Daniel y está mi versión en femenino, porque si no estaba en masculino. Entonces me parece que es una buena invitación y también como para despedirnos, digamos, de esta cursada, ¿sí? E insisto, podrían invitar gente de la comunidad de la FASE, y vamos a publicarlo en foro, en Pedco y demás, ¿sí? Para eso, si quieren ir leyendo también, y viene bien porque para el tratamiento con alcoholismo Martina, ahí te doy la palabra y leemos tu escrito breve, ¿vale? Para la comunidad para el GIA, uno de los abordajes posibles para trabajar con consumo de alcohol, o de sustancias, porque también viene combinada a veces la cosa, se trabaja la base del estrés, ¿sí? Para generar condiciones para seguir trabajando en hábito de vida, en organización vital, en vida cotidiana, en áreas de la vida cotidiana y demás. Ustedes, más además dentro del dispositivo de grupo operativo y numerosidad social, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bueno que ustedes sepan que en los abordajes, nosotros les mostramos cómo nosotras trabajamos, ¿sí? Además que, no sé, en el caso del consultorio, se trabajaría con acompañante terapéutica, en mi caso, y con seguimiento de un psiquiatra, sobre todo al principio, a veces, ¿sí? Porque es posible que de base se encuentre una depresión muy grande, o alguna otra cuestión más borde o demás. Entonces no es fácil decir, bueno, la relajación y ya está, y deja de consumir. No, o sea, es un proceso largo, que lleva unos añitos, que necesita abordaje familiar, que necesita a veces lo que se llama el acompañante contrafóbico, a veces el acompañante terapéutica, reuniones, o sea, yo propongo en mi tesis lo que es la covisión, que es distinta a la supervisión, y entonces covisionamos. Estuve en el congreso acompañante terapéutico el sábado, por eso estoy ahí, con eso. En donde hablaron dos psicoanalistas, y estaba bueno porque, primero, o sea, la mesa estaba armada ahí del acompañamiento, parece que eran grandes personas, ¿no? Uno que se llamaba Rossi, el otro... hablan estos dos varones primero, y después estaban tres mujeres, y hablaban bastante de la época de pandemia, de cómo abordar, y de que la pandemia actuaba sobre el cuerpo imaginario. Bien de Lacan y qué sé yo. Entonces yo les dije, no, muchachos, acá hay una nueva concepción que está buenísima, que le invita a Enrique Carpintero, que es la corposubjetividad. No la conocían. Entonces, estuvo bueno poder ahí interactuar, y bueno, y también yo les decía que en mi caso no trabajo si no es con covisión, o sea, no acepto esos pacientes si no es con acompañamiento terapéutico y con abordaje familiar y con psiquiatra. ¿Por qué? Porque al principio necesitamos armar equipo y después corremos al psiquiatra y seguimos trabajando nosotros, pero si no, no se puede. O sea, hay que armar equipo. Y ahí está la covisión, que viene del copensor de Pichon Rivière, y entonces lo que hacemos es desarmar la hegemonía de profesiones. Vieron que está el psiquiatra, la psicóloga, y abajo, trabajador social, acompañante terapéutico y demás. Lo que se hace es desdisciplinar las prácticas y decir, bueno, a ver, en mi caso Mariela, juntémonos, ¿cómo vamos con este paciente? Y pasa esto, y vemos qué nos pasa a nosotras en el proceso, o sea, lo transferencial, lo contratransferencial también, y qué estamos abordando, nos ponemos de acuerdo, nos comunicamos con el psiquiatra también, sobre todo al principio, y sobre todo cuando es un consumo de sustancias que necesitan un seguimiento médico, sí o sí, al principio. ¿Está? Bien. Entonces, esto se lo decía porque tiene mucho que ver el tema del estrés. Hay una carpetita que todavía yo lo voy a escribir, tengo ganas de escribirlo, armar una buena fichita del estrés, porque hay como recortes de libros, ¿sí? Y que introducen qué es el estrés, ¿sí? Qué es la perturbación por estrés, en relación a la motivación, a que el empuje sea por responsabilidades, va a ser distrés, a que diferente cuando empieza a ser por exceso de satisfacción, que también nos pasa en vacaciones. Este año no sé si nos va a pasar, pero bueno, capaz que sí.
Yo me pienso tomar una semana, aunque sea en el patio de mi casa. Y se llama eutrés, en el exceso de satisfacción, ¿sí? Entonces, y eso va de complemento, es un complemento, que está bueno para pensar. Vamos con el escrito breve de Martina, si yo me callo un poco, es muy temprano y tengo que hablar todo el día. Y después vamos con el trabajo práctico número 6. ¿Sí? Martina, ¿estás por ahí para Sí, sí, acá estoy. poner tu micrófono o tu cámara? Sí, ahí. ¿Me escuchas? Ahí está, Martina. Si me escribiste ayer, me parece, o anteayer. Te escribí el domingo, apenas me supe porque me pasó que entendí lo que pusiste y estaba de acuerdo porque era mi mayor miedo que no se entendiera el tema. Claro. No sabía qué escribir, cómo tomarlo. Primero, No, no lo tomes mal, primero. no, Porque, no, 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 no tomé mal. no, por eso te digo, ¿cómo tomarlo? No lo tomes mal porque desaprobar no es tan terrible, digamos, porque no te... En el principio nomás, después se pasa. Claro, solamente que yo, viste, Martín, no te podía responder porque estábamos en apagón, en paro. Sí, 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 Entonces, claro, después ya fue jueves, ayer estuve hasta las manos, a la noche te leí, y bueno, y está bien. esperaba que te conectes sola. Lo que sí, lo reescribí de nuevo porque no sabía cómo tomarlo de lo que había hecho yo, cómo modificar, qué era lo que modificar para que se entienda el tema. Así que hice todo uno nuevo. Y estoy Bueno, bastante conforme. Tengo que hacer retoques, pero los últimos, para mí. No sé, ahora voy a ver qué piensan. a ver, dale, te escuchamos. Bueno, empiezo. Dale. Son las 12 del mediodía. Hacía 15 minutos que me había retirado de mi trabajo porque no me sentía muy bien. Me encuentro en la puerta de entrada de mi edificio. Giro la llave en la cerradura, abro la puerta e ingreso al antiguo y sucio vestíbulo. Mientras subo las escaleras hasta el tercer piso, donde se encuentra mi pequeño y querido monoambiente, empiezo a pensar cuál es la causa de mi malestar. Recuerdo que el pasado sábado me había reunido con un grupo de amigos para festejar la llegada de viaje de uno de ellos. Tal vez fueron las 2 pintas de más, pienso. Sin embargo, recuerdo que esa noche no solo me pudo haber hecho algo mal que ingerí, algo que ingerí, sino que el estrés que sufrió mi cuerpo subjetividad por una situación que vivencié con la loca, entre comillas, del segundo B. Esa noche, el taxi llegó a la noche de mi edificio a las 3:40 de la madrugada del domingo. Un poco mareada le pagué al amable conductor y me bajé el vehículo. Caminé hasta la puerta y entré. Como podía, subía uno a uno los escalones de la tan deteriorada escalera, y al pasar por el pasillo del segundo piso fue cuando todo sucedió. Con la poca lucidez que manejaba, mi cuerpo orgánico entró en estado de alerta luego de escuchar un enorme portazo que provenía de uno de los departamentos. Me giré para poder ver qué era lo que sucedía y fue en ese momento cuando Gloria, una mujer de unos 30 años de edad, viuda hace 7 meses con 2 hijos adolescentes y uno en camino, se acercó gritándome. No recuerdo muy bien qué fue lo que me dijo, pero lo que sí escuché fue su gran pedido de ayuda. Decía que su marido la estaba persiguiendo por toda la casa, que le pedía que apagara la tele porque el volumen se encontraba muy alto. Como pude, intenté calmarla, diciéndole que Jorge, su marido difunto, ya no se encontraba aquí porque había fallecido. Sin embargo, ella no me creía e insistía que la ayudara porque si no él la iba a ahorcar. Fue cuando recordé que ese episodio no era nuevo, nada novedoso. Esos episodios los había vivido varios vecinos de hacía tiempo. Claramente padecía ansiedad depresiva frente al gran miedo de pérdida que le generó la muerte de su marido, el cambio de una vida a otra en la que se encontraría casi en la soledad. Desde que le diagnosticaron cáncer terminal su marido, todo había cambiado en Gloria. No solo el aspecto deteriorado que presentaba su cuerpo orgánico, sino que su cuerpo simbólico comenzó a visibilizar el gran malestar que sufría. Se hizo visible el síntoma que cada vez empeoraría más con la muerte de este. A partir de ese momento, mi vecina empezó a protagonizar diferentes episodios con los demás vecinos. Recuerdo que hacía un par de meses, una madrugada, varios de ellos salieron al pasillo por unos gritos que provenían del mismo, suceso que me contó días más tarde el portero del edificio. Resulta que los ruidos eran ocasionados por la mujer, que se encontraba en la esquina de una de las escaleras gritando y pidiendo ayuda desesperadamente. Ella repetía una y otra vez que había un perro que largaba espuma por la boca y quería morderla. Sin embargo, no se veía nada, solo se encontraba ella toda desalineada con un camisón en las escaleras del edificio. Carlos y Verónica del segundo C se le acercaron y como pudieron la acompañaron hasta su departamento. Al entrar, encontraron la casa súper ordenada y con
con un poco de polvo, como si hacía tiempo se encontraba ella sola viviendo ahí. En fin, vuelvo a los nublosos recuerdos del sábado por la noche. Luego de calmar a Gloria, logro convencerla de que entrara a su casa. Al ingresar, veo que encima de la mesa del comedor se encontraban unos 5 frascos y 2 cajitas de medicamentos, lo cual inmediatamente me lleva a pensar que no se encontraba muy bien, porque las pastillas siempre son recomendadas por los expertos para callar algún malestar en vez de profundizar en su origen. Comienzo a preocuparme por su situación y le pregunto, ¿hace cuánto tiempo estás tomando las pastillas? A lo que ella me responde, hace unos 3 meses, desde que mi esposo falleció no pude dormir, entonces mi hermana me llevó a la guardia para que me dieran algo. Al principio no me querían dar nada por el embarazo, pero insistí y me dieron eso, y una consulta con un psicólogo al que fui una sola vez. Mi cara de asombro debe haber sido muy evidente porque ella remató diciéndome, tranquila, ya estoy un poco mejor, las pastillas me calman. Horas más tarde me retiro de su morada. Toda esa noche no dejé de pensar en el trato que le dieron a ella. Se encontraba a la intemperie hacía meses, nadie le había brindado un trato para mejorar su situación. Una vez más la industria farmacéutica era quien actuaba y seguía controlando la conducta de quienes se encontraban más vulnerables en todos los aspectos. Por ello, estos sujetos se encuentran vagando de una institución de salud mental pública a otra, ya que ninguno se interesa por explorar la disposición de una persona, lo que llevó a ser visible ese factor desencadenante y no otro. Todo esto me recordó la ley que leí hace un par de meses en el diario. Se titulaba La Riñonerina. Lo que me llamó más la atención fueron sus bases: desmanicomializar, desinstitucionalizar y desmedicalizar. A simples rasgos, habla sobre que los manicomios deben cerrar sus puertas, trasladar esa experiencia más allá del institucional, estar a disposición de los usuarios para cuando lo necesiten y no solo en las consultas. Y por último, no acallar los malestares con medicamentos, que lo único que hacen es seguir oprimiendo y ejerciendo control en ellos, obstaculizando así la primera propuesta que tiene este proyecto. Finalmente caigo en la cuenta que a pesar de la existencia de esta ley, personas como Gloria no tienen una red de contención, la cual necesitarían para seguir siendo parte de esta cultura de la mortificación. En consecuencia, a mi vecina lo único que le ofrecen es un acceso a pastillas aliviadoras y la crianza solitaria de sus hijos. Hasta ahí. Bien. ¿Qué dicen las que escucharon? A mí me gustó. ¿Es una historia real o es ficción? No, ficción. Mm. No se me ocurrió nada para hacer. El primero que hice sí era con algo que me había pasado, pero el segundo dije, bueno, ya, si no se me ocurre nada que vivencié, lo invento. Está bien, podría ser real igual, ¿verdad? Sí, puede ser. Tranquilamente. Está bien, Martina, está bien tu escrito breve, estaría aprobado. Pero fíjate la redacción ahí, esa parte que dice, esa noche el taxi llegó a la madrugada de esa noche, algo así, como que se enreda un poquito ahí, fíjate, porque no se entiende bien cuándo llegó, pero, o se repite esa noche. Pero después está bien tu escrito, ahora está claro que se trata, digamos, el abordaje o el no trato de la locura y demás, ¿sí? Está bien, están bien usados los conceptos, hay escena, en medio que empezó hacia el alcoholismo, pero después terminó en la locura, o sea que está bueno, está bien. Yo creo que ya está para entregar si corregís esa parte. Tengo que hacer correcciones de redacción nada más. De redacción nada más, acordate y poner la bibliografía al final y arriba la parte de qué comisión y todo lo demás, ¿sí? Y subilo ya, me parece que ya está. Muchísimas gracias. ¿Está? Bien, buenísimo. Bueno, Martina, tranquila entonces, ya está, vamos a entregar. Vamos a compartir pantalla, si no hay preguntas sobre cómo continuamos. Esperen porque tengo 2 trabajos prácticos, uno de la otra materia. Ahí está, tema alcoholismo, ¿sí? Vieron que hay, en los materiales de alcoholismo está todo el libro, en realidad, de alcoholismo, identidad y grupo, ¿sí? Fíjense que
están acá en estos textos que están acá para el EB3, no están algunos otros textos del libro, hay uno solo del libro, que es el de Pellegrini, que es, perdón, el que dice Pellegrini compilador, pero el texto es el capítulo de Daniel, ¿sí? Alcoholismo, identidad de grupo, capítulo hacia una epistemología, aporte sobre teoría y técnica, es de Daniel, está mal citado acá, ¿sí? Ese capítulo está bueno, pero si quieren saber más, o si en algún momento quieren preparar, no sé, guía para el examen final, lean los primeros capítulos que también son de Pellegrini y demás, que son introductorios y explican la función del grupo operativo nuevamente. Ustedes vieron el concepto de grupo para introducirse en las iniciales de lo que es el GIA, Grupo Institucional de Alcoholismo, ¿sí? Por lo tanto van a abordar grupo, van a abordar institución, y van a abordar el sufrimiento o digamos, el síntoma, la formación sintomática que se manifiesta a través del consumo de alcohol. ¿Tá? Entonces tienen este capítulo de aportes sobre teoría y técnicas de Daniel, que está muy bueno porque es central en la explicación sobre todo de la técnica, de cómo se trabaja en los GIAS, que hoy en día ya saben que existen en psicolético, histórico, y que, pero pueden, si quieren, si a ustedes les interesa el tema, déjense, digamos, esperen que admito, déjense guiar por el interés y la implicación, y entonces si les interesa un poco más profundizar, busquen ahí en el libro, porque están todos los capítulos, ¿sí? Está el libro entero, ¿tá? Después hay otro que es, lo importante es tomar la palabra. Lo importante es tomar la palabra, les va a servir para cualquier, digamos, tema que quieran trabajar para el examen final, ¿sí? Ese texto es cortito, es de una revista, está muy bueno, lo de Foucault, lo importante es tomar la palabra, y va muy en perspectiva con Castoriadis y autonomía, con numerosidad social y demás, ¿tá? Así que si lo quisieran relacionar también por ahí, está bueno, ¿tá? También con el concepto de parresía, ¿sí? Y demás. También con el concepto de Agamben de ser contemporáneo, digamos, se puede ir relacionando por una condición subjetiva más hacia la autonomía, hacia la salud y hacia las formas saludables de ejercer, digamos, una utopía, un lugar, un tipo antropológico, socialmente más hacia la salud, que es desde la autonomía, desde la adaptación activa, desde tomar la palabra, desde ser contemporáneo, desde ejercer parresía y demás, ¿sí? O sea que es una forma de abordar la vida cotidiana desde la salud para la subjetividad, no es necesario que padezcamos para poder estar, si bien es inherente que en algún momento nos pase algo que nos provoque malestar y sufrimiento, aunque sea el estrés, perdón, aunque sea el estrés, está bueno pensar que podemos tomar posición para vivir cada vez más hacia la salud, ¿sí? Sin necesidad que nos haya pasado algo traumático y demás. ¿Mm? Entonces acá está como también relacionado con psicología de la vida cotidiana, ¿sí? Acá está el libro de Castoriadis, el más completo, son dos tomos yo los tengo, están buenísimos, que se llama La institución imaginaria de la sociedad. A ver, ahí está el capítulo Imaginaria Social e Institución para entender qué son las significaciones imaginarias sociales. También las tienen en mis trabajos, esos conceptos, ¿sí? Que son sentidos, que son imágenes, que son su soporte, que se instituyen en el lenguaje, que son sociales porque van en el lenguaje, y que dicen de las concepciones y de las ideologías que habitan en la sociedad, ¿sí? Quiero ver cuántos minutos nos quedan. 4 minutos para volver a entrar. Si no, volvamos a entrar, ¿sí? Así compartimos pantalla.